¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Es el tema destacado por estas horas, la decisión del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, de aceptar modificaciones en las pautas salariales de negociación y obviamente esto genera repercusión. Vamos a recibir unos asesores de la Cámara de Comercio, especialistas en esto de las negociaciones salariales. Juan Maylos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, antes de comenzar, repasamos unos segundos de lo que nos decía anoche en Telenoche Ignacio Romero, el ministro de Economía Danilo Astori, y lo repasamos. No estamos modificando los lineamientos salariales, estamos modificando, digamos así, los incrementos nominales en una proporción muy cautelosa, muy prudente, que estamos acordando y que son los que correspondían al primer año de los acuerdos 2015, de los lineamientos 2015. Yo no creo que esto ponga en riesgo el empleo en absoluto, precisamente porque sigue la flexibilidad de los acuerdos a 2 y 3 años, sigue la flexibilidad de los incrementos nominales, sigue la flexibilidad en su conjunto de prever esas situaciones que diferencian una empresa que está creciendo, por ejemplo, al 4% de una empresa que tiene dificultades. Todo eso permite adaptarse a la situación sin cambios respecto a lo que había antes, y es lo que a mí me lleva a decir que no comparto el juicio que por estos cambios se ponga en riesgo el empleo. Es más, uno de los objetivos del gobierno es no poner en riesgo el empleo. Bueno, allí estaba bastante clara la posición del ministro de Economía, que ciertamente era en el gobierno de quienes planteaban no modificar las pautas de ajuste salarial y que de alguna manera uno cree, por lo menos así se plantea, cedió en algo su posición para esta modificación de la postura. Vayamos a lo que dijo Astori. ¿Efectivamente es solamente un corrimiento de la posibilidad del aumento nominal? ¿Ustedes lo interpretan como una modificación de las pautas? Bueno, yo no voy a editorializar al ministro de Economía, no es mi función ni mi interés. Nosotros decimos cómo interpretamos desde la Cámara de Comercio y la preocupación que tuvimos en el día de ayer cuando trascendió la respuesta del presidente de la República al movimiento sindical. Y para nosotros efectivamente hay un cambio de pauta. Esta pauta o estos lineamientos que son del Poder Ejecutivo fueron establecidos ya el año pasado y con claridad se pautaba cuáles iban a ser los aumentos para el 2015, para el 2016, para el 2017. En este caso hay un cambio porque se aplica a la realidad del segundo semestre del 2016 lo que se había previsto hacia atrás para el 2015, en una realidad económica que era distinta. Nosotros creo que participamos del diagnóstico que realizó el propio Poder Ejecutivo y que está mencionado en la carta de respuesta del Presidente de la República, de que ha habido una moderación en la economía, y veíamos muy bueno que las pautas trataran de interpretar esa realidad para el segundo y tercer año, es decir, para los 2 años que tienen que negociar ahora los consejos que deberían haberse reunido a partir del 1 de julio y que ya llevan más de 40 días de atraso. Entonces, para nosotros, aplicar criterios del 2015 con la realidad de 2015 a lo que puede ser 2017 y 2018, bueno, indudablemente modifica los lineamientos, hace aplicable ahora una cosa que no era de aplicación de ahora, sino que tenía otro sentido, tratando de acompañar la moderación de la marcha de la economía actual. Pero, en definitiva, hoy el Poder Ejecutivo está aceptando aumentos de hasta un 1,5% por año adicionales a los que estaban previstos en la pauta original. Esa es la modificación central, esto de permitir que los aumentos sean un 1,5% superiores a los que ya estaban permitidos como piso, ¿no? Claro, esa es una de las modificaciones. Y la otra está referida a lo que es considerado como salarios sumergidos,
que se tomaban con valor 2015, tal es lo que establece la pauta, y ahora se establece la posibilidad de ajustarlos por inflación, y no sabemos si sobre ese ajuste por inflación aplicarles además un aumento diferencial. Por tanto, modificación en la pauta hay, es inocultable a nuestro juicio, y además para nosotros nos genera la dificultad de que ya con la pauta originaria al sector se le hacía difícil la negociación, con esto se genera una dificultad adicional. Ahora, quien está del otro lado y puede estar sacando las preguntas, podrá decir, pero hay que preguntarle esto, en un sueldo nominal de 20.000 pesos, que se permita 300 pesos más de incremento, que es el 1,5%, ¿tanto modifica, tanto complica el panorama? Nicolás, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los lineamientos y de las pautas, estamos hablando del piso de la negociación. Cuando se abre la negociación, el PIT-CNT nos viene con plataformas reivindicativas que son ampliamente superadoras de esta pauta. Con lo cual no podemos hacer este juzgamiento exclusivamente con el análisis de los lineamientos, porque si fueran solamente los lineamientos, nosotros tendríamos otra actitud. El tema es que son estos lineamientos como pauta mínima, más todo el recetario que luego se viene como plataforma reivindicativa. Y entonces empiezan a aparecer los aguinaldos adicionales, y empiezan a aparecer la reducción de jornada de trabajo, y empiezan a aparecer licencias especiales, y empiezan a aparecer licencias sindicales, y empieza a aparecer un combo que luego nos aleja muchísimo de lo que pueden ser las reales posibilidades de los empresarios. Porque hay que entender que estos salarios, los que sean, el empresario tiene que poder pagarlos no solamente al trabajador, sino también a las contribuciones de seguridad social, porque también creo que todos estamos de acuerdo de que lo que estamos tratando de empujar es un empleo de calidad. Aún el país mantiene una cuarta parte de su economía en negro, una cuarta parte de su economía en la cual no entra la inspección de trabajo, en la cual no entran los sindicatos y lógicamente en la cual no entramos nosotros como cámaras empresariales. Y eso convive con todos nosotros, a vista y paciencia de todo el mundo, y también hace una competencia desleal para todos nosotros que tratamos de contribuir a las cargas públicas. Entonces, cuando hablamos de los salarios de 20.000 pesos, hay que saber que al empresario le sale 30.000, y hay que saber que, además de eso, hay otros beneficios que no se computan exclusivamente en el salario y que hace a la calidad del empleo de ese trabajador. Este tipo de situaciones donde parece aumentar la presión sobre el empresario, ¿no? En la negociación y bueno, en el escenario para plantearse a negociar, ¿es como empujar a gente hacia la informalidad? Más allá de la pérdida de empleo que ustedes manejaron en las últimas horas. No, a nosotros lo que entendemos es primero la imposibilidad de pago por parte de las pequeñas y medianas empresas de todo el país. Porque también, tú me dices, bueno, y 20.000 pesos, que son 600 pesos. Bueno, vamos a verlo en la realidad de Cardona, vamos a verlo en la realidad de Guichón, vamos a verlo en la realidad de Rivera, vamos a verlo en la realidad de todos aquellos que se desenvuelven en una realidad de mercado que es distinta. Y para esa gente, para ese empresario, es un problema. O no toma un nuevo puesto de trabajo, o lo toma como changa, y estamos hablando de informalidad encubierta y todo lo demás. Y además hay muchos empresarios que ante esta situación de costos laborales, más la realidad de aumento de carga impositiva que ya viene, sale con frita en la rendición de cuentas, y ahora hay anuncios a futuro, bueno, hay muchos que piensan, bueno, más vale cerrar, bajar la cortina y dedicarnos a otra cosa. Y esa otra cosa puede ser algo que no esté en las condiciones de formalidad que todos deseamos. Es como una serie de golpes que viene recibiendo el sector empresarial, eso es lo que ustedes prevén. No, nosotros lo que decimos es que esto no viene solo, esto viene con una realidad de moderación económica, de descenso de niveles de actividad, con mayores cargas impositivas ya anunciadas a partir del año que viene, y aún el Parlamento anuncia que podría haber más, cambio en las pautas con 1,5% más en cada uno de los años a negociar, como piso mínimo, más todo lo que se viene. Entonces, es complicado para esa pequeña y mediana empresa, que además es el entramado
más grande de empresarios de nuestro país. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos manejado en el comunicado de ayer nuestra preocupación, lamentamos el cambio de criterio del Poder Ejecutivo y en este caso, en especial, la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy a las 10:30 de la mañana estaremos conociendo con certidumbre, esperemos, cuáles son concretamente estos cambios de criterio, cómo se plasman en la realidad y bueno, y veremos qué pasa. Para nosotros, más allá del tema del empleo, que es una cuestión que nosotros creemos que a la larga se va a ver impactado, hay cuestiones más concretas como esto de que el empresario no quiere generar un puesto más de trabajo, se han perdido más de 10.000 puestos de trabajo en el sector comercio y servicios, aumento del seguro de paro. En fin, la realidad es esa y para nosotros es inocultable. Entonces, en definitiva, estos cambios nos alejan de una posibilidad cierta de llegar a los acuerdos con facilidad. Usted mencionaba en una de sus respuestas que las negociaciones salariales ya deberían haber comenzado hace unos 40 días y que esto estaba retrasado. Justamente esto parece ser un tema central y ahora me interesa profundizar al respecto, pero antes vamos a repasar 20 segundos de lo que ayer también nos decía Marcelo Abdala, vinculado a cómo se prepara el PIT-CNT ahora con estas modificaciones para las negociaciones salariales. Esto es una plataforma un tanto superior para iniciar la negociación y la lucha, porque son los gremios los que en los consejos de salario irán desplegando su experiencia para inclusive mejorar esto mismo en los convenios colectivos. ¿Podemos decir qué cantidad de personas están abarcadas en estas nuevas pautas? 107 grupos de un entorno de 500.000 trabajadores. Bien, parece ir en línea con lo que usted dice en el sentido de esto pone un piso diferente para las negociaciones salariales. ¿Ustedes, como sector empresarial, se sienten que arrancan perdiendo 1-0 en la negociación? Cuando entran en la cancha, ¿están perdiendo 1-0? Nosotros acá no lo vemos con un espíritu deportivo, lo vemos. No, pero es una metáfora para que se entienda. Nosotros lo que sí hemos dicho en el día de ayer, que lamentamos que pareciera que el Poder Ejecutivo ha cedido a la presión del PIT-CNT, y eso es una realidad que para todos los ciudadanos puede resultar incontrastable. Y por otro lado, lo que lamentamos es que estas definiciones se adopten sin tomar debidamente en cuenta la postura del sector empresarial. Esas cuestiones sí las lamentamos y luego nosotros somos muy respetuosos de la opinión de todos, aunque muchas de ellas no las compartimos, y vamos a ir a los consejos de salarios con el ánimo de lograr los mayores acuerdos. Ahora, eso sí, ya llevamos 40 días de atraso, nosotros también decimos que estas pautas contienen un lineamiento que hace referencia a que la negociación debe culminarse en 90 días. Nosotros entendemos que estos 40 días de atraso inexcusable por parte del Ministerio de Trabajo en convocar a los grupos es una situación complicada para el empresario porque está haciéndole correr las retroactividades. Entonces vamos a ser muy celosos de exigir que se convoquen inmediatamente los consejos de salario y que lleguemos a acuerdos en el plazo de 90 días, porque si no, pasa lo de siempre, empieza la especulación del movimiento sindical, de acorralarnos en el mes de diciembre, mes en el cual hay otras erogaciones, como puede ser el tema de los aguinaldos, que siempre complican a las empresas en cuanto a disponibilidades, y entonces se nos suma la eventualidad de un acuerdo, la retroactividad y el pago de los aguinaldos, que es una situación que termina complicando a las empresas. Entonces, no estamos de acuerdo con el cambio de las pautas, vamos a pedir que se convoquen rápidamente a los consejos y veremos, porque también la Cámara va a convocar a los empresarios y a los comerciantes, tanto de Montevideo como del interior, veremos qué mandato nos dan y de qué manera nos terminamos parando en esta nueva realidad. Usted tiene expertise, lleva varios años en esto de las negociaciones salariales y más o menos puede calibrar la temperatura o el ambiente previo a iniciar una ronda de negociaciones. ¿Esta modificación de ayer les quita margen a ustedes como sector empleador? Porque uno siempre, cuando se plantea una negociación, todos saben, de uno y de otro lado tienen que ceder. El PIT-CNT plantea una lista o los sindicatos plantean una lista de requisitorias, cuestiones que usted decía muchas veces no están vinculadas estrictamente a las pautas, y el sector empresarial ve en qué puede ceder y qué puede otorgar y qué no. ¿Estas modificaciones les quita margen para la negociación?
Estos cambios indudablemente limitan las posibilidades de tener la flexibilidad y poder generar la búsqueda de acuerdos a través de estas pequeñas cosas, como puede ser un 1%, un 1,5%. Lo quitan desde el vamos. Y luego va a depender mucho de la realidad de los sectores, porque cuando hablamos de 109 mesas, cuando hablamos de 500.000 trabajadores, cuando hablamos del comercio y servicios en el Uruguay, que es el 65% del Producto Bruto Interno del país, el 63-64% de las personas ocupadas, estamos hablando de un sector muy importante, muy vasto y de gran heterogeneidad a la interna. Entonces, habrán algunos sectores en los cuales esto no les disminuya su capacidad de moverse dentro de la posibilidad de los acuerdos en los consejos de salario, y hay otros que ya estaban reclamando que las pautas con los criterios anteriores eran caras y eran, digamos, les generaba dificultades. Esto los aleja un poco más de poder realizar algo que les satisfaga. ¿Y los efectos sobre el consumo? Porque veo que esa es una de las cosas que también se mencionan. Bueno, cuanto mayores aumentos salariales, en realidad se va a favorecer el consumo y el tema de la... Es uno de los argumentos que se manejan y por eso se lo pregunto. No, esa es una posición ideológica que se maneja desde ciertos sectores del PIT-CNT. Nosotros también tenemos nuestra postura, y nuestra postura no va ni por volcar más dinero al mercado interno y que el Estado apoye, porque toda la visión es volcar más dinero al consumo interno y además que el Estado apoye con gasto de infraestructura, de obra pública. Esa es una concepción ideológica. Nosotros también, si hablamos de ideología, nosotros decimos una economía pequeña tiene que abrirse al mundo. El Uruguay, para crecer y desarrollarse con posibilidades de generar más riqueza para todos los uruguayos, no puede depender de un mercado tan chico, tan pequeño como el mercado uruguayo. Y para eso tenemos que discutir cómo nos vamos a abrir al mundo, cómo nos vamos a insertar en tratados, cómo vamos a zafar de esta llave casi de judo que nos estrangula del Mercosur, y de qué manera la producción uruguaya puede colocarse en el exterior de manera de generar recursos genuinos y riqueza para nuestro país. No es solamente tirando la plata al mercado interno, que eso está muy bien, pero el combo es todo, y para nosotros implica necesariamente una apertura al mundo que hoy el Uruguay no tiene. Hablando de la apertura al mundo, hace algunos días hubo una polémica en torno a emprendimientos productivos que eventualmente podrían estar decidiendo abandonar el Uruguay e instalarse en otros mercados regionales, como por ejemplo Paraguay, que favorecen por menor carga impositiva, por cuestiones vinculadas al mercado laboral. ¿Eso pasa también a nivel del comercio y de los servicios? ¿Hay una competencia efectiva de Paraguay, por ejemplo, captando potenciales inversores o empresarios uruguayos que ya se están instalando en el mercado guaraní? Sí, pasa, quizás con otras dimensiones. Nosotros acá la realidad que estamos viviendo es que la empresa comercial en la cual no le sirven las condiciones del mercado cierra. Y nosotros hemos tenido muchas empresas que uno, si analiza por la calle 18 de Julio, han cerrado. Si uno viene acá a la zona de la zona comercial, no, del barrio de acá de la comercial, hay muchos negocios que han cerrado sus cortinas, han bajado sus cortinas. Si uno analiza en otros lugares, hay movimientos de locales dentro de los shoppings que están cerrando, en general se reciclan y se instalan algún otro, pero ya marcan una tendencia, y si uno recorre las adyacencias de los shoppings que habían generado movimiento comercial, hay muchos locales que están vacíos. Esas son realidades que uno constata como ciudadano. Entonces, la empresa comercial, cuando las condiciones no le sirven o no se le dan condiciones de certidumbre jurídica, baja la cortina y cierra. ¿Dónde se instala? Y bueno, muchas veces se instala en otros lugares y muchas veces cierra definitivamente. ¿Y les pasa recurrentemente a ustedes como Cámara de Comercio esto de, yo me imagino, sobre todo de contactos a nivel internacional, de empresas multinacionales, que pueden estar mirando, ¿por qué no? La economía uruguaya ha venido en crecimiento, si bien ahora está enlentecida, es una economía que ha crecido por encima de la región.
de empresas multinacionales que podría estar pensando en abrir sucursales en Uruguay y no lo hacen por los costos que tiene en cuanto al tema laboral, la carga social? ¿Pasa eso? Sí, pasa. ¿Somos un destino caro para realizar una inversión? Somos un destino caro y en general hasta el presente hemos sido un destino serio en cuanto a certidumbres jurídicas, a pesar de que en los últimos años hay empresas que, en fin, deciden una inversión, cuando vienen acá por parte del gobierno se les ofrecen algunas condiciones que luego no se les mantienen y algunas han decidido cerrar e irse, y eso es ostensible y ha pasado, fundamentalmente en el sector industrial, pero ha pasado. A nosotros lo que decimos es que los costos laborales hoy son caros y decimos que tienen que haber condiciones objetivas para que se favorezca la inversión. Y ojo, no estamos hablando de la inversión de UPM, ¿no? Que esa viene en calidad de privilegio, ¿no? Porque viene la inversión y vienen las exoneraciones impositivas. Nosotros cuando hablamos de inversión estamos hablando quizás de inversiones que son menos cuantiosas, pero que son muy necesarias para mantener las empresas vigentes y en los niveles de empleo adecuados, que son las inversiones de los uruguayos que tienen que realizar acá, a costo de ellos, y que no son bajo exoneraciones tributarias. Muy por el contrario, si analizamos ahora algunas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas, a esos uruguayos que han decidido no distribuir utilidades y aplicarlas al negocio, bien sea como capital de giro, bien sea como inversión para mantener su empresa, bueno, a esos uruguayos se le da la noticia de que a partir del 1 de enero del año que viene se le van a gravar la no distribución de utilidades de ejercicios anteriores, cosa que nos parece, la verdad, bastante disparatado y de dudosa legalidad. ¿Pueden llegar a recurrirlo? Está todo a ley de juego. Estamos estudiando eso y, de hecho, hay posibilidades de que sea recurrido. La última, en el relacionamiento con el gobierno, ¿no? Es obvio que ya llevamos más de 10 años de gobierno frente amplista y hay un cambio en cuanto a las cuestiones de negociaciones laborales, del mercado de trabajo y cómo el sector empresarial ha tenido que enfrentarse y sentarse a la mesa de negociación. Esto, ¿hay que encapsularlo, esta última determinación, hay que encapsularlo o puede llegar a marcar un antes y un después en el relacionamiento entre el sector empresarial y el Poder Ejecutivo? No, la identidad ideológica... ¿Es un mojón más? Es un mojón más. La identidad ideológica entre el movimiento sindical y el partido de gobierno es ostensible. Yo no tengo que explicarla, ni nadie se tiene que asustar porque se diga. Esto es un mojón más. Lo único que a nosotros nos preocupa es que, se suspenda la convocatoria en definitiva a los consejos de salarios por 40 a 50 días, en el interín haya un paro general, hayan algunas cuestiones. O sea, da la impresión que como pasan a nivel de las leyes que se resuelven dentro del partido de gobierno, acá también da la impresión que en relaciones laborales las cuestiones se resuelven entre el gobierno y el PIT-CNT. Y nosotros eso nos parece que no es lo adecuado y hoy estamos reclamando, y de hecho vamos a reclamar una entrevista con el presidente de la República. ¿Van a pedir una entrevista con Vázquez? Sí, en el día de ayer fue anunciado, el presidente de la Cámara de Comercio va a pedir una entrevista con Vázquez para analizar esto y otros temas que preocupan al sector. La cancha está flechada entonces, esa es la percepción. Volviendo a las metáforas futbolísticas. Sí, yo diría que la cancha, para algunos los goles valen con la mano. Juan Maylo, le agradecemos su presencia mañana aquí en Tele. No, gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucha más información.